Bienvenido a un viaje por la vida, la fe y el legado de Cipriano. Figura influyente del cristianismo primitivo, la profunda sabiduría de Cipriano y su inquebrantable devoción a sus creencias han dejado una huella indeleble en la historia de la Iglesia y del mundo. Antes de su conversión al cristianismo, Cipriano era conocido como Tascius Caecilius Ciprianus, una figura destacada de la nobleza romana. Bien educado y muy culto, ocupó el prestigioso puesto de cuestor y más tarde fue ordenado obispo. Cipriano llevó una vida lujosa entre la élite de la sociedad romana antes de su viaje transformador al cristianismo. A pesar de su cómoda existencia, un anhelo innato de realización y propósito espiritual lo llevó por un camino que alteró drásticamente el curso de su vida. Como obispo cristiano, Cipriano enfrentó desafíos formidables ocasionados por el inicio de la persecución de Decian, una época de intensa persecución contra los cristianos iniciada por el emperador Decio. A pesar de las inminentes amenazas a su vida, Cipriano se mantuvo firme en sus creencias y ofreció aliento a su rebaño. Conocido por su naturaleza empática, Cipriano mostró un inmenso amor por los pobres, hambrientos y afligidos, cuidándolos, incluso a riesgo de su propia seguridad. Su altruismo y su fe inquebrantable se convirtieron en una inspiración para muchos, fortaleciendo la fe de su iglesia en tiempos difíciles. Como escritor prolífico, sus logros literarios no pueden pasarse por alto. Aparte de los tratados teológicos, sus correspondencias pertinentes reflejan claramente su naturaleza compasiva y su compromiso con la causa cristiana. Fue durante estos tiempos turbulentos que Cipriano produjo obras de gran importancia teológica. Una de las controversias más significativas durante la época de Cipriano como obispo fue el cisma donatista, un profundo conflicto en cuanto a la pureza de la Iglesia y la eficacia de los sacramentos. Cipriano desarrolló un enfoque moderado y de mejores prácticas, impactando profundamente la tradición dogmática del cristianismo occidental. Además de sus contribuciones teológicas, la fe inquebrantable de Cipriano ha dejado un legado perdurable. A pesar de las crecientes persecuciones, continuó sirviendo a su rebaño con convicción y compasión incomparables, siendo un pilar incondicional de apoyo para sus seguidores. El legado de Cipriano resuena en los principios espirituales que arraigó firmemente en el cristianismo. Destacó la importancia de la unidad en la Iglesia, la iluminación a través de la persecución, y la necesidad de una dicotomía entre el dominio terrenal y divino. Mientras exploramos la vida y el legado de San Cipriano, uno se siente atraído por su compromiso duradero con la fe, el servicio y el amor. Su vida ejemplifica la dedicación desinteresada que sigue siendo un faro de esperanza frente a la adversidad, y un testimonio del espíritu perdurable del cristianismo. Nacido en privilegio y lujo, Cipriano experimentó una importante transformación que lo llevó a renunciar a su riqueza material, y dedicar su vida al servicio y la caridad. Su vida personifica las eternas virtudes cristianas de la humildad, la renuncia y el amor por la humanidad. A medida que profundizamos en su vida, somos testigos del profundo impacto de las enseñanzas de Cipriano en el desarrollo posterior del pensamiento y las prácticas cristianas. Se esforzó por mantener la pureza y la unidad de la Iglesia y sus sacramentos, contrarrestando varios desafíos cismáticos de su tiempo. La estrecha asociación de Cipriano con la Iglesia Regional Africana Proconsularis destacó su importante papel en el fomento de la comunidad cristiana en el Imperio Romano Occidental en desarrollo. Sus esfuerzos ayudaron enormemente a establecer la identidad de la Iglesia africana dentro del contexto cristiano más amplio. A lo largo de este período tumultuoso, Cipriano siguió siendo un líder espiritual excepcional, que utilizó su perspicacia y sabiduría para aconsejar, consolar y alentar a su rebaño disperso y perseguido. Aunque se enfrentaba a circunstancias que ponían en peligro su vida, su coraje y calma se negaron a verse atenuados. La firmeza, la sabiduría y la fe inquebrantable de Cipriano, incluso en medio de inmensos desafíos y persecuciones, consolidaron aún más su reputación como figura importante del cristianismo primitivo. Su influencia acabó trascendiendo los límites de su época para dejar un impacto duradero en las generaciones posteriores de cristianos. Incluso en sus últimos días, ante la inminente perspectiva del martirio, Cipriano permaneció sereno e inquebrantable en su fe. Usó su muerte inminente para inspirar a sus hermanos cristianos, manifestando aún más la extraordinaria fuerza de su fe. La colección de cartas que Cipriano escribió durante su época como obispo proporciona una visión única y personal de su carácter. Sus escritos reflejan al hombre detrás de la autoridad eclesiástica, su humildad, su compasión, su coraje y su inquebrantable devoción a Dios y a su Iglesia. Los escritos de Cipriano siguen teniendo un profundo impacto en la teología cristiana y el gobierno de la Iglesia, particularmente en el área de la jerarquía eclesiástica y la relación entre el clero y los laicos. Sus ideas han proporcionado una influencia duradera en el desarrollo de la Iglesia cristiana, especialmente en las tradiciones católica y anglicana.
La noción de Cipriano de las unitas, unidad, como característica inherente de la Iglesia cristiana, fue una desviación del dogma donatista predominante de pureza definido por la exclusión. Su idea de la unidad como elemento crucial impactó profundamente el pensamiento eclesiástico occidental, resonando en numerosos movimientos ecuménicos e interreligiosos. Los enfoques teológicos y prácticos del bautismo de Cipriano influyeron en la configuración de la tradición cristiana occidental. Su afirmación de la autoridad de la Iglesia para aclarar las prácticas bautismales, y las implicaciones que en ellas se extraen sigue siendo una cuestión pertinente dentro del discurso teológico cristiano. A pesar de los debates teológicos y eclesiásticos, el compromiso de Cipriano con la caridad, y el amor por los pobres siguió siendo un tema constante en su vida. Cipriano, un verdadero humanista cristiano, enseñó a través de palabras y hechos el poder duradero del altruismo, y el amor para transformar vidas y sociedades. Como la caridad cristiana estaba profundamente arraigada en su fe, este elemento fundacional puede percibirse en sus reflexiones teológicas sobre la unidad de la Iglesia. En sus cartas podemos deducir la interconexión de las expresiones del amor cristiano, y la concordia de una vida comunitaria de fe sólida. Aunque Cipriano tuvo que enfrentar cismas y diversas disputas doctrinales durante su vida, las lecciones morales y espirituales derivadas de sus desafíos continúan brindando información invaluable para los cristianos que navegan por su fe en el mundo diverso y a menudo conflictivo de hoy. El legado de Cipriano sigue siendo un testimonio del espíritu humano indomable y del compromiso inquebrantable con la fe. Su vida es un ejemplo duradero de cómo la adhesión a los principios cristianos fundamentales puede provocar una transformación duradera tanto en los individuos como en las sociedades. La sabiduría eterna de Cipriano continúa resonando en los pasillos de la teología cristiana y los seminarios espirituales. Sus contribuciones al desarrollo del pensamiento cristiano, la formulación de la estructura jerárquica eclesiástica, y sus profundos conocimientos sobre la condición humana siguen siendo tan potentes hoy como siempre. La vida de Cipriano sigue siendo una parte invaluable de la tradición cristiana, constituyendo un testimonio inspirador y duradero del poder transformador de la fe, el profundo impacto del amor y la caridad, y el coraje inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad. Símbolo de la resiliencia cristiana, el ejemplo de Cipriano inspira a aquellas crisis espirituales duraderas, debates doctrinales o persecuciones sociales, que encarnan las virtudes cristianas de esperanza, firmeza y resistencia. Sus lecciones y legado persisten como una fuente inconmensurable de fortaleza para innumerables cristianos en todo el mundo. La fe inquebrantable y las profundas ideas espirituales de Cipriano continúan resonando a lo largo de los siglos. En medio de la agitación social y política, su vida ejemplifica el poder transformador de la fe cristiana, impulsando la búsqueda incesante del crecimiento espiritual, y el profundo significado que puede aportar a la existencia humana. El legado de Cipriano sigue siendo duradero e impactante, y sirve como un llamado de atención a la comunidad cristiana para que mantenga los lazos sagrados de fe y unidad. Su ejemplo es un faro de esperanza, que guía a innumerables personas y comunidades hacia los valores eternos del amor, la caridad y el crecimiento espiritual. Al concluir nuestro viaje por la vida y el legado de Cipriano, es evidente que su espíritu continúa viviendo e influyendo en innumerables vidas. El notable viaje de San Cipriano es testimonio del poder duradero de la fe, la compasión y el crecimiento espiritual, y continuará inspirando a las generaciones venideras. A lo largo de la vida de Cipriano, vemos a un hombre transformado por el poder de la fe, de noble romano rico a mártir de la fe. Su vida se convierte en testimonio de que el cristianismo no es simplemente un conjunto de creencias, sino un viaje transformador que moldea cada aspecto de la propia existencia. Cipriano creía firmemente en el poder de la oración, y buscaba constantemente guía espiritual a través de ella. Para Cipriano, la oración no era solo un ritual, era un medio para establecer una relación directa con Dios, comunicar sus deseos, buscar sabiduría, fuerza y expresar su gratitud. Al abrazar los principios del cristianismo, Cipriano mostró una profunda comprensión de la condición humana, y el llamado universal a amarse y servirse unos a otros. Su vida sirve como un recordatorio convincente del poder transformador que un viaje de fe personal puede tener tanto en el individuo como en la sociedad en general. Como cristianos, al explorar la vida de Cipriano, llegamos a apreciar el profundo impacto que una vida dedicada, arraigada en la fe y la caridad, puede tener en la sociedad en general. El legado de Cipriano es un testimonio del poder transformador de la fe, inspirando a innumerables cristianos a lo largo de siglos y continentes.